Capítulo 1. Sobres polvorientos del destino. Max Rivera miraba su reflejo en la sucia ventana de la sala de redacción del periódico local The Evening Herald. Una chaqueta en mal estado, una barba de 3 días y bolsas debajo de los ojos hablaban elocuentemente de sus fracasos en la vida. A sus 35 años, todavía escribía una columna sobre mascotas, soñando con un verdadero periodismo de investigación. Max. A mi oficina, ahora, la voz del editor en jefe, John Burns. Max suspiró y se dirigió a la oficina de sus superiores, preparándose para otra parte de las críticas. Mira, chico, comenzó Burns, fumando un cigarro, sé que quieres más. Pero tus artículos simplemente no se aferran. Necesitamos sensaciones, ¿sabes? Algo que hará que la gente hable. Max asintió con la cabeza, sintiendo que la irritación se estaba acumulando dentro. Lo entiendo, jefe. Pero, ¿cómo puedo encontrar una sensación si me envías a escribir sobre exposiciones de gatos? Burns está bien, eso es lo que. Hay una cosa. Nada especial, pero tal vez puedas exprimir algo de eso. Le entregó a Max una carpeta en mal estado. La antigua oficina de correos de Oak Street está siendo demolida. Los trabajadores encontraron allí un paquete de cartas no entregadas. Algunos datan de los años 50. Ve a ver si puedes encontrar algo interesante. Max tomó la carpeta, sintiendo una ligera decepción. Otra vez una pequeña historia. Pero era mejor que nada. Gracias, jefe. Yo me encargo. Al salir de la oficina, Max agarró su bolso en mal estado y se dirigió a la salida. Llovizna poco profunda afuera, típica de la ciudad de Nueva York de otoño. Levantó el cuello de la chaqueta y caminó hacia la antigua oficina de correos. Oak Street lo recibió con edificios en ruinas y graffiti en las paredes. La antigua oficina de correos parecía un fantasma del pasado, pintura descascarada, ventanas rotas, letrero inclinado. Max mostró su identificación al guardia de seguridad y entró. El olor a polvo y papel viejo golpeó la nariz. En la esquina de la habitación vio una caja de cartas. Aquí están, tus tesoros, sonrió el guardia. No sé qué es lo interesante que encontrarás allí. Max asintió y se sentó junto a la caja. Comenzó a recorrer los sobres, considerando fechas y direcciones. La mayoría de las cartas eran comunes, felicitaciones de cumpleaños, cartas de soldados a casa, facturas, pero de repente su atención atrajo un sobre extraño. No tenía marca ni dirección del remitente. Solo decía, Max Rivera. Abierto el 15 de octubre de 2023. Max sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Hoy fue precisamente el 15 de octubre de 2023. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien lo observara, y abrió suavemente el sobre. Dentro había un pedazo de papel con texto impreso. Querido Max, si estás leyendo esto, entonces has encontrado las cartas. Esta es tu oportunidad de cambiarlo todo. Escucha atentamente. Mañana, a las 10:15 a.m., habrá un robo de joyería en el cruce de la Quinta Avenida y la calle 23. 3 hombres enmascarados, una furgoneta negra sin matrícula. Prevenirlo y obtendrás su sensación, pero ten cuidado. Esto es solo el comienzo. Tu amigo Max volvió a leer la carta varias veces.
sin creer en sus ojos. Fue una locura. ¿Alguien estaba bromeando? Pero, ¿cómo podrían saber que estaría aquí esta noche? Dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Luego revisé rápidamente el resto de los sobres, pero no encontré nada como esto. Al salir del edificio, Max se detuvo en la acera, sin saber qué hacer a continuación. Una parte de él quería tirar la carta y olvidarse de ella. Pero la otra parte, la que siempre soñó con una investigación real, insistió en verificar la información, sacó el teléfono y marcó el número de su viejo amigo de la policía, el detective McDonovan. Mac. Mira, tengo información sobre un posible crimen. No, no puedo decirte de dónde viene. Simplemente, mañana a las 10 de la mañana en el cruce de la 5 y la 23, ¿de acuerdo? Y manténlo en secreto. Después de colgar, Max sintió que la adrenalina comenzaba a latir en sus venas. No sabía en qué se estaba metiendo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida podría cambiar. De vuelta a casa en su pequeño apartamento, Max no podía dormir. Volvió a leer la carta una y otra vez, tratando de encontrar algunas pistas en ella. ¿Quién podría ser ese misterioso amigo? ¿Y por qué lo eligió a él, Max? Por la mañana, después de beber 3 tazas de café fuerte, Max fue a la intersección mencionada. Llegó con anticipación y tomó una posición en el café frente a la joyería. El corazón latía como loco. A las 10:10, vio una camioneta negra sin placas estacionada cerca. 3 hombres enmascarados salieron de él y se dirigieron a la tienda. Max salió corriendo del café gritando y agitando sus brazos. En el mismo momento apareció un coche de policía con la sirena encendida. Los ladrones, al ver esto, corrieron de regreso a la camioneta y se fueron. El detective Donovan corrió hacia Max. Maldita sea, tenías razón. ¿Cómo lo sabes? Max se quedó sin creer en sus ojos. La carta resultó ser cierta. Evitó el crimen. Pero eso fue solo el comienzo. Mike, tengo que contarte algo, dijo, sintiendo que comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de secretos, peligros y tal vez la sensación que siempre soñó. Capítulo 2. Cartas que cambian el destino. Después de evitar con éxito el robo de una joyería, Max Rivera se sintió en la cima del mundo. No solo fue testigo del crimen, se convirtió en su héroe. Pero al mismo tiempo, la preocupación se apoderó de él. ¿Quién escribió esta misteriosa carta? Como sabían del crimen de antemano, en la redacción de The Evening Herald, Max entró con la cabeza en alto. Los colegas lo miraron con desconcierto cuando contó su aventura. Ian Burns, el editor en jefe, estaba encantado. Max, has hecho lo imposible. Es una gran historia. Tenemos que publicarlo en la primera página, exclamó Burns, aplaudiéndole en la espalda. Max sintió una oleada de confianza, pero luego recordó la carta. No podía olvidar que era solo el primer paso. Sabía que tenía que averiguar quién estaba detrás de esas cartas y por qué se dirigían a él. Después del trabajo, Max regresó a su apartamento y volvió a abrir la caja con cartas no entregadas. Comenzó a repasar los sobres, con la esperanza de encontrar algo más. Pero todos los correos electrónicos eran ordinarios, felicitaciones, facturas y mensajes privados.
No hay nuevas advertencias. Entonces decidió volver a la primera carta y estudiarla cuidadosamente. En el interior, encontró no solo el texto de advertencia, sino también caracteres extraños en la parte posterior de la hoja. Le recordaban algo familiar, pero no podía recordar qué era exactamente. Max sacó un cuaderno y comenzó a dibujar símbolos, tratando de entender su significado. De repente, su teléfono sonó, era Mac Donovan. «Mira, Max», dijo Mac con una voz tensa. «Tenemos información sobre la camioneta que usaron los ladrones. Estaba registrado a nombre de un hombre llamado Edward Craig». «¿Craig?», preguntó Max. El nombre le parecía familiar. ¿Es este el mismo recluso que desapareció hace años? Sí, confirmó Mac. Vivió aquí en Nueva York, pero desapareció hace unos 10 años. Se dice que estaba obsesionado con las predicciones y el destino. Mac sintió que su corazón latía más rápido. Mac, necesito saber más sobre este hombre. Tal vez tiene algo que ver con las cartas. Voy a revisar la información, dijo Mac. Pero ten cuidado. Si Craig está realmente involucrado en este caso, podría ser peligroso. Max colgó el teléfono y volvió a mirar sus grabaciones. Decidió visitar el antiguo archivo en la biblioteca de la ciudad. Podría haber menciones de Craig y su desaparición. Al día siguiente, Max fue a la biblioteca, donde pasó varias horas buscando información sobre Edward Craig. Estudió periódicos y registros antiguos hasta que se encontró con un artículo sobre un misterioso recluso, Edward Craig, genio o loco, decía el título de un artículo de 2013. Habló sobre cómo Craig se hizo famoso por sus extrañas predicciones y teorías sobre el futuro. Afirmó que podía ver el futuro a través de las cartas, leyó Max en voz alta. La gente pensó que estaba loco después de que algunas de sus predicciones se hicieran realidad. Max sintió un escalofrío en la espalda. Eso podría explicar las cartas. Tal vez Craig realmente predijo crímenes y trató de advertir a la gente. Continuó leyendo. Craig desapareció después de que su última predicción llevó a una tragedia. Un incendio en un hogar de ancianos en el sur de la ciudad se cobró la vida de 12 personas. Con cada línea, Max entendió más y más. Craig no solo desapareció, sino que escapó de las consecuencias de sus acciones. De vuelta en casa, Max volvió a abrir la caja de cartas y comenzó a hacer coincidir las fechas con los eventos del artículo sobre Craig. Cada carta coincidía con crímenes o desgracias reales, desde robos hasta accidentes. De repente, otra carta llamó su atención. No estaba dirigida a él, sino a una mujer llamada Laura Martínez. La fecha fue solo unos días después de la última advertencia. Max rápidamente imprimió la dirección de Laura de Internet y decidió dirigirse a ella. Tal vez ella podría decir más sobre Craig y sus predicciones. Cuando llegó a su casa, una pequeña y acogedora cabaña en las afueras de la ciudad, el corazón latía con emoción y ansiedad. Llamó a la puerta y en un momento se abrió. Laura era una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa fácil. «Hola», dijo con interés. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Mi nombre es Max Rivera», se presentó. «Soy periodista y estoy investigando el caso de Edward Craig». El rostro de Laura reflejaba sorpresa y miedo al mismo tiempo. «¿Craig? Pensé que nadie más se acordaba de él», dijo en voz baja. «¿Lo conocías?», preguntó Max,
Laura asintió y lo invitó a entrar. Sí, comenzó a contar mientras se sentaban en la mesa de la cocina. Trabajé con él hace años en la oficina de correos. Siempre hablaba del futuro. Max escuchó atentamente, cada detalle podría ser importante para la investigación. Enviaba cartas a la gente, continuó Laura. Pero nunca llegaron a los destinatarios. Pensé entonces que era una tontería. ¿Pero algunos de ellos se hicieron realidad?, preguntó Max. Laura suspiró profundamente. Sí. Recuerdo una carta. Estaba dirigido a mí. Max se esforzó. ¿Qué estaba escrito allí? Laura miró por la ventana a la calle. Predijo un incendio. Y estuve allí ese día. Pero me fui antes. Max sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que estas cartas podrían estar relacionadas con él? Laura asintió. No lo sé. Pero si encuentras cartas de él, tal vez esté realmente conectado. Ahora Max tenía un nuevo objetivo: descubrir la verdad sobre ese día y lo que le sucedió a Edward Craig después de su desaparición. Agradeció a Laura por la información y salió de la casa con nuevos pensamientos en su cabeza. Las cartas no eran solo registros aleatorios, eran parte de algo mucho más grande, tal vez incluso un intento de salvar vidas. El siguiente paso fue descubrir el paradero de Craig, o al menos personas que podrían saber más sobre él. Era una empresa arriesgada, pero para Max, esa era la única dirección para una investigación real: investigar su vida y el destino de otras personas a su alrededor. Con cada nuevo descubrimiento, se dio cuenta cada vez más de que estas cartas podrían cambiar no solo su vida, sino también las vidas de muchas otras personas, si solo pudiera desentrañar sus misterios a tiempo. Capítulo 3. Sumérgete en los misterios. A la mañana siguiente, Max regresó a la sala de redacción, decidido a resolver el enigma de Edward Craig. Sabía que cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a la verdad, y ahora tenía un objetivo: descubrir cómo las cartas podían predecir el futuro y qué papel tenía Laura en esto. Sentado en su escritorio, comenzó a recopilar información sobre Craig. Recordó que en la biblioteca había visto referencias a sus viejos artículos y entrevistas. Tal vez tenían pistas sobre sus métodos de predicción. Mientras Max revisaba los periódicos antiguos, se encontró con un artículo sobre cómo Craig predijo un incendio en un asilo de ancianos. Dijo que fue llamado a ser interrogado después de la tragedia, pero pronto desapareció de la vista de la policía. Él sabía demasiado, murmuró Max, dándose cuenta de que Craig podría no ser solo un recluso, sino un hombre que sabía más sobre lo que estaba sucediendo que nadie más. Después del trabajo, Max decidió visitar el archivo de la policía. Esperaba encontrar documentos sobre los interrogatorios de Craig y cualquier otra investigación relacionada con él. Al acercarse al edificio de la policía, sintió una leve emoción. Fue un movimiento arriesgado. «Hola», le dijo al guardia de seguridad en la entrada. «Soy periodista y quiero acceder a los archivos del caso de Edward Craig». El guardia lo miró con incredulidad. «¿Tienes permiso?». Max se detuvo un poco. «Puedo obtenerlo del detective Donovan». El guardia asintió y llamó al departamento de investigación. Minutos después, Max se le acercó. «Max, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Mac con una sonrisa. «Estoy tratando de averiguar más sobre Craig».
Necesito acceder a los archivos, respondió Max. Mac miró al guardia y asintió. Que entre. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Max agradeció a Mac y entró en el archivo. Comenzó a revisar carpetas de casos antiguos y pronto se encontró con el caso de Edward Craig. Los documentos estaban polvorientos y amarillentos por el tiempo. Comenzó a leer informes de interrogatorios y declaraciones de testigos. Un informe decía que Craig afirmó que sus cartas no eran solo grabaciones aleatorias, hablaba de un flujo de tiempo que le permitía ver el futuro. ¡Qué tontería!, murmuró Max, pero su interés solo aumentó. Otro informe mencionó a una mujer llamada Mary Scott, la vecina de Craig, quien afirmó que a menudo pasaba tiempo en su sótano, donde tenía una extraña colección de cartas y libros sobre ocultismo. Esto podría ser útil, pensó Max. Decidió encontrar a Mary Scott y aprender más sobre lo que estaba sucediendo en la vida de Craig antes de su desaparición. Al día siguiente, Max se dirigió a Mary Scott, una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Llamó a la puerta y en un momento se abrió. «¿Sí?», preguntó una mujer de mediana edad con una expresión de alerta. «Hola. Soy el periodista Max Rivera», se presentó. «Estoy investigando el caso de Edward Craig y me gustaría hacerle algunas preguntas». Mary frunció el ceño y lo miró con incredulidad. «No quiero hablar de este hombre. Entiendo sus preocupaciones, pero estoy tratando de averiguar la verdad». Ella dudó, pero luego se apartó y lo dejó entrar. «Está bien. Pero solo unos minutos». Max entró en la casa y vio muchos libros de ocultismo en los estantes. ¿Era este el lugar donde Craig estaba haciendo su investigación? «¿Conocías a Edward?», preguntó. «Sí», respondió María con amargura. «Era un hombre extraño, siempre hablaba del futuro y del tiempo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Max. Mary suspiró profundamente, afirmó que podía ver el futuro a través de las cartas. «Pensé que era una tontería». «Pero has visto sus cartas, ¿verdad?», insistió Max. Ella asintió. «Sí. Solía venir a mí para pedirme consejo. Traté de ayudarlo a entender sus visiones». Max sintió una oleada de esperanza. «¿Puedes contarme sobre estas cartas? ¿Tienes algún ejemplo?». Mary pensó. «No lo sé. Pero me quedan algunas de sus grabaciones». Ella fue al armario y sacó una vieja caja de papeles amarillentos. Max abrió la caja y comenzó a revisar el contenido. Había cartas de diferentes personas, algunas dirigidas a Craig, otras de él a la gente. Una de las cartas le llamó la atención. Estaba escrita a mano con la nota: «Para Mary». Habló sobre cómo predice la desgracia para su familia. «Fue escrito poco antes de que ocurriera la tragedia», dijo Mary en voz baja. «No puedo olvidar esta carta». Max examinó cuidadosamente la carta. Contenía una advertencia de incendio en la casa de Mary una semana después de que ella la recibiera. «¿Y realmente sucedió?», preguntó Max. Mary asintió con una expresión triste. «Sí. He perdido a todos mis seres queridos». Max sintió un escalofrío en la espalda. Esto confirmó sus sospechas de que las cartas podrían haber predicho el futuro. «¿Qué le pasó a Edward después de eso?», preguntó. «Se volvió aún más introvertido», respondió Mary. «Dicen que se fue a las montañas después del incidente. Nadie sabe exactamente dónde».
Max grabó todos los detalles y agradeció a Mary por la información. Ahora tenía un nuevo objetivo: encontrar las huellas de Craig en las montañas y descubrir la verdad sobre su desaparición. De vuelta a casa, comenzó a planificar su viaje a las montañas. Se dio cuenta de que sería una empresa arriesgada, pero si podía encontrar a Craig o al menos rastros de sus actividades, podría llevar a la revelación del misterio de las cartas. Al día siguiente, Max empacó las cosas necesarias: una tienda de campaña, comida y todo lo necesario para sobrevivir, y salió a la carretera. Se sentía decidido. Era su oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también las vidas de otras personas a su alrededor. Cuando llegó a la zona montañosa, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Instaló una tienda de campaña cerca del lugar de residencia de Craig según los mapas antiguos de la biblioteca. Por la noche, Max se sentó junto al fuego y reflexionó sobre todos los eventos de los últimos días. Las cartas continuaron atormentando sus pensamientos. Fueron la clave para desentrañar el misterio no solo de Edward Craig, sino también de su propio destino. A la mañana siguiente fue a explorar los alrededores. Las montañas estaban llenas de silencio, solo el viento susurraba entre los árboles. Se sentía como un aventurero solitario, un hombre al borde del descubrimiento de un gran misterio. Después de varias horas de vagar por el bosque, Max se encontró con una cabaña abandonada. Parecía que había sido olvidada por el tiempo. Al acercarse, notó viejas cartas esparcidas alrededor de la cabaña. Era como el lugar donde Craig vivió una vez. Después de reunirse con el espíritu, Max entró en la cabaña. El interior estaba oscuro y polvoriento. El olor a humedad le recordaba a los edificios abandonados de la ciudad. Pero entre la basura, notó una mesa con algunos libros y papeles viejos. Al acercarse a la mesa, vio símbolos familiares, los mismos signos de la primera carta. Su corazón latía más rápido de la emoción. Aquí podría estar la solución de todo. Comenzó a revisar los papeles sobre la mesa. Entre ellos se encontraban los registros de las predicciones de Craig. Cada página contenía descripciones de eventos con fechas, muchas de las cuales coincidían con crímenes o desgracias de las cartas. Max se sentía como si hubiera caído en una trampa del tiempo. Cada entrada confirmaba sus sospechas de que Edward realmente podía ver el futuro a través de sus cartas, pero de repente notó otra carta. Estaba dirigida a él. El sobre decía: para Max Rivera. Con asombro, abrió el sobre y comenzó a leer: querido Max, si estás leyendo esta carta, entonces has encontrado mi choza. Debes saber la verdad sobre tus cartas. No son solo advertencias. Son tu destino. Con cada línea, el corazón de Max latía más fuerte. Alguien sabía más de él que él mismo. Pero antes de que pudiera leer la carta hasta el final, hubo un crujido fuera de la cabaña. Capítulo 4. Fantasmas del pasado. Max se dio la vuelta bruscamente, su corazón latía más rápido de miedo. No esperaba que alguien más estuviera aquí en esta cabaña abandonada. Se me ocurrió pensar que podría haber tropezado con alguien del pasado de Edward Craig, tal vez su seguidor o incluso el propio Craig. ¿Quién está aquí?, gritó, tratando de hacer su voz lo más segura posible. El silencio envolvió la cabaña, pero pronto Max escuchó pequeños pasos afuera. Caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera. A primera vista, nada ha cambiado, solo los árboles que crujen en el viento y la sombra proyectada por el sol, pero luego notó una figura de pie en el borde del bosque. Era un hombre encapuchado,
su rostro oculto en las sombras. Max sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Edward Craig, susurró, la figura no se movió. Max dio un paso atrás y agarró un viejo libro de predicciones por el hombro. Si realmente era Craig, tenía que estar preparado para cualquier desarrollo. Sé que estás aquí, gritó de nuevo. He venido a descubrir la verdad. Todo se congeló por un momento. Luego, la figura se volvió lentamente y dio un paso adelante. Max vio la cara del hombre. Era una mujer de mediana edad con una expresión facial cansada y arrugas profundas alrededor de los ojos. ¿Estás buscando a Edward?, preguntó con un ligero acento. Max exhaló aliviado. No, estoy buscando la verdad sobre las cartas y lo que le sucedió. La mujer asintió y se acercó. Mi nombre es Anna. Fui amiga de Edward hace años. Max sintió una oleada de esperanza. ¿Sabes dónde está ahora? ¿Por qué desapareció? Ana miró hacia el bosque, como si recordara algo lejano. Estaba obsesionado con sus predicciones. Con cada nueva escritura, se volvió cada vez más aislado. Traté de ayudarlo, pero él no escuchó. ¿Qué pasó ese día?, preguntó Max. Ana suspiró profundamente y comenzó a contar. Predijo un incendio en un hogar de ancianos y trató de prevenirlo. Pero cuando sucedió, muchos comenzaron a acusarlo de haberlo sabido de antemano. Y después de eso desapareció, precisó Max. Sí, confirmó Anna. Se fue a las montañas para evitar el odio de la gente. Traté de encontrarlo, pero fue en vano. Max se sintió abrumado por la ansiedad. Pero, ¿por qué las cartas están dirigidas a mí? ¿Cómo se relacionan con él? Ana lo miró con ansiedad. No lo sé. Pero si encontraste las cartas, solo puede significar una cosa. Edward está tratando de advertirte sobre algo importante. ¿Cómo te enteraste de las cartas?, preguntó Max. Ana sacudió la cabeza. He oído hablar de ellos de otras personas. Dicen que predicen el futuro y pueden cambiar el destino. Max recordó sus propias experiencias, como las cartas lo salvaron del robo de una joyería. Se sentía como si estuviera atrapado en el tiempo. Cada nuevo descubrimiento solo profundizaba el misterio. ¿Dónde puedo encontrar a Edward?, preguntó insistentemente. Ana pensó por un momento. Si está en algún lugar, debe estar en un antiguo refugio en la cima de la montaña. Siempre estaba buscando privacidad allí. Max sintió una oleada de determinación. Gracias. Tengo que encontrarlo. Ana lo miró con ansiedad. Ten cuidado, Max. Edward puede no ser la persona que recuerdas. Con estas palabras, desapareció en el bosque tan repentinamente como apareció. Max se queda solo en la cabaña pensando en lo que tiene que hacer. Empacó sus cosas y salió hacia la cima de la montaña. El camino era difícil. Un sendero rocoso serpenteaba entre árboles y matorrales de arbustos. Cada paso se le daba con dificultad. Se sentía como si se hubiera perdido en el tiempo y el espacio. Finalmente llegó a la cima de la montaña y vio el antiguo refugio de Craig. Un pequeño edificio de madera con un techo inclinado y ventanas rotas. El corazón latía con emoción. Podría haber sido el lugar del último refugio de un hombre que sabía demasiado. Al acercarse a la puerta, Max notó las viejas cartas esparcidas alrededor de la entrada. Eran las mismas cartas.
Levantó cuidadosamente uno de ellos y vio símbolos familiares en el sobre. En el interior había una advertencia de desgracia para los lugareños unos días después de ese momento. Después de reunirse con el espíritu, Max empujó la puerta y entró en el interior del refugio. El interior era oscuro y polvoriento. El olor a humedad recordaba lugares abandonados. Encendió una linterna y comenzó a inspeccionar la habitación. Las paredes estaban cubiertas de notas y dibujos. Eran las notas de Craig. Cada página contenía descripciones de eventos con fechas. Muchos de ellos coincidían con crímenes o desgracias de las cartas, pero de repente se encontró con otra carta. Estaba dirigida a él. El sobre decía, para Max Rivera. Con asombro, abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Max, si estás leyendo esta carta, así que has encontrado mi refugio, debes saber la verdad sobre tus cartas. No son solo advertencias. Son tu destino. En ese momento hubo un crujido fuera de la cabaña. Max se volvió bruscamente hacia la puerta. Su corazón latía más rápido de miedo y anticipación. Capítulo 5. El laberinto del destino. Max rápidamente agarró una linterna y apuntó un rayo de luz a la puerta de la cabaña. De repente, se abrió con un fuerte chirrido bajo la presión del viento. En la puerta había un hombre encapuchado, el mismo hombre del bosque. Me encontraste, dijo el extraño en voz baja. Max sintió una oleada de miedo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El hombre dio un paso adelante, su rostro permaneció oculto en las sombras de la capucha. He venido a advertirte, dijo misteriosamente. ¿Avisar de qué?, preguntó Max con cautela. Sobre las cartas, respondió el extraño. Pueden cambiar tu destino o destruirte. Max recordó las palabras de Anna. Edward puede ser la persona equivocada. Se dio cuenta de que esta persona podría estar conectada con Craig o incluso con el propio Craig. ¿Conoces a Edward?, preguntó Max. El hombre asintió. Yo era su amigo, antes de ir a las montañas. ¿Qué pasó?, continuó preguntando Max. Se obsesionó con sus predicciones, dijo el extraño con tristeza en su voz. Pensó que podía cambiar el futuro con sus cartas, pero eso solo llevó a problemas. Max recordó todas las cartas. Cada advertencia estaba relacionada con las tragedias y desgracias de las personas que lo rodeaban. ¿Por qué estás aquí?, preguntó de nuevo. He venido a detenerte, dijo el extraño enfáticamente. Si sigues buscando a Craig o tratando de resolver el misterio de las cartas, esto te llevará a la muerte. Las palabras de un extraño colgaban en el aire como una carga pesada. Max se asustó, entendió la gravedad de la situación. Pero tengo que saber la verdad, gritó desesperado. El hombre se quitó la capucha, su rostro resultó familiar. Era Edward Craig. No soy esa persona, dijo Craig en voz baja. He sido víctima de mis propias predicciones. Max se congeló de shock. ¿Estás vivo? ¿Pero por qué te escondiste? Craig suspiró profundamente. Traté de protegerme de aquellos que querían destruirme por saber demasiado. Max sintió una mezcla de emociones, el miedo a este hombre y el deseo de descubrir la verdad sobre sus cartas. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Craig le miró directamente a los ojos. Tienes que entender tu destino antes de seguir buscando. Las cartas fueron escritas por ti mismo desde el futuro. Max se sintió abrumado por la confusión. ¿Cómo es posible? Craig explicó.
cuando escribí estas cartas hace años, sabía del futuro que nos espera a los dos. Traté de advertirte de ese mal. Max se sintió incómodo. Todos estos días buscó respuestas fuera de sí mismo, pero estaban dentro de él. Tienes que decidir por ti mismo, continuó Craig. El destino de todos depende de la elección de una persona. En ese momento, hubo un crujido fuera de la cabaña. El viento se intensificó hasta el punto de que las ventanas temblaron por el impacto. Craig agarró a Max por el hombro. Tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro. Salieron corriendo de la cabaña a la calle. El viento silbaba a su alrededor como una bestia salvaje. De repente, una sombra apareció frente a ellos. La figura de un hombre encapuchado. Era una mujer, Laura Martínez. «Tienes que parar», gritó con desesperación en su voz. «No lo entiendes. Las cartas pueden arruinar a los dos». Craig se volvió hacia ella. «Laura, no deberías haber venido aquí». Max se asustó, comprendió el peligro de la situación. Estas tres personas estaban conectadas a través de los secretos del pasado. Laura los miró a ambos. «Edward, sabes la verdad. Tienes que decírselo». Craig suspiró profundamente. Sus ojos están llenos de dolor. «Sí, pero no puedo cambiar lo que ya sucedió». Como una respuesta a sus palabras, se oyó un sonido estruendoso del bosque. La tierra debajo de ellos tembló. Max se asustó. Tuvieron que actuar rápido. Recordó las palabras de la primera carta. Esto es solo el comienzo. Reuniéndose con el espíritu, Max gritó: «Podemos cambiar el futuro juntos. Unamos nuestras fuerzas». Laura asintió con firmeza. «Sí. Podemos detener este mal». Craig los miró a ambos. Su rostro cambió de miedo a esperanza. «Bueno, hagámoslo juntos». Y juntos se precipitaron hacia lo desconocido, hacia su destino, hacia sus cartas, que podrían cambiarlo todo para siempre.